Cardiopatías valvulares adquiridas, valvulopatía degenerativa crónica y cardiomiopatía dilatada. Las cardiopatías valvulares adquiridas son una alteración de las estructuras valvulares del corazón que afecta el funcionamiento correcto del mismo. Dentro de estas cardiopatías adquiridas se encuentra la valvulopatía adquirida crónica, que es la cardiopatía adquirida de mayor prevalencia en el perro, constituyendo aproximadamente el 70 a 80% de todas las cardiopatías caninas. La cardiomiopatía dilatada es una patología idiopática que se caracteriza por una baja contractibilidad miocárdica, con o sin arritmias. Es una enfermedad del músculo cardíaco que generalmente comienza en la cámara de bombeo principal del corazón, en la cual, por aumento de tamaño de este ventrículo y disfunción sistólica, da lugar a las manifestaciones clínicas de insuficiencia cardíaca, arritmias y en algunos casos, enfermedad tromboembólica. De estas dos cardiopatías adquiridas, describiremos las fisiopatologías, signos particulares y el diagnóstico que se debe llevar a cabo para la cardiopatía valvulares adquiridas. Es una alteración de las estructuras valvulares, válvula aórtica, mitral, tricúspide y pulmonar, que afecta el funcionamiento correcto del corazón. Las alteraciones en la estructura valvular tienen diferente origen y ocasionan función anormal del corazón como bomba. Las válvulas cardíacas evitan que la sangre fluya en dirección incorrecta a través del corazón. Si las válvulas no funcionan adecuadamente, no se cierran o no se abren completamente durante cada latido. El síntoma más característico de esta cardiopatía es un sonido inusual cuando late el corazón. Esto se llama soplo. Un soplo del corazón puede escucharse con un estetoscopio, pero muchos pacientes pueden tener soplos en el corazón y no tener ningún problema. Ciertos exámenes del corazón pueden detectar si se tiene problemas con las válvulas del corazón y algunos problemas valvulares son menores y no requieren de tratamiento. La mayor parte de las cardiopatías adquiridas en pacientes caninos radica en las afecciones valvulares atrioventriculares, principalmente a nivel de la válvula izquierda. Son el 70% valvulopatías mitrales. Los felinos, contrariamente a lo que ocurre en caninos, las patologías adquiridas valvulares son de muy baja frecuencia. La valvulopatía adquirida en el perro es la causa más común de cardiopatía y de insuficiencia cardíaca en la población canina. La valvulopatía en el perro suele ser una afección degenerativa crónica denominada de distintas maneras, entre ellas endocardios y valvulopatía mitral mixomatosa. La enfermedad afecta con más frecuencia a la válvula mitral y provoca regurgitación mitral. Esta regurgitación mitral hace que aumente el volumen de sangre bombeada por el ventrículo izquierdo, ya que existe un reflujo sanguíneo en la aurícula izquierda en cada sístole. Con el tiempo aumenta el tamaño del ventrículo y de la aurícula izquierda, y en algunos animales afectados provoca la aparición de signos clínicos de insuficiencia cardíaca. Valvulopatía degenerativa crónica o valvulopatía crónica del perro, también denominada endocarditis valvular crónica fibrosa. Es la cardiopatía adquirida de mayor prevalencia en el perro, constituyendo aproximadamente el 70 al 80% de todas las cardiopatías caninas. Afecta principalmente a perros de razas pequeñas y edad avanzada. Mayores de 8 años puede ser hasta un 90%, en los cuales ocurre con mayor frecuencia. En algunos casos se puede encontrar en razas como labrador o criollos de talla grande, y con mayor frecuencia estos son machos más que hembras. Se trata de una afección degenerativa y progresiva de la válvula mitral. En un tercio de los casos se afecta también la válvula tricúspide, lo que provoca una insuficiencia valvular. Algunos perros pueden permanecer asintomáticos durante mucho tiempo.
En la fisiopatología podemos decir que las lesiones características varían desde nódulos discretos en las comisuras de las valvas hasta placas y deformaciones que provocan el acortamiento y distorsión de las hojas valvulares y de sus cuerdas tendinosas. Todo ello puede provocar la rotura de estos, incluso llegar a propiciar el prolapso de todo el aparato mitral en el interior del atrio izquierdo. Como consecuencia del reflujo sanguíneo del ventrículo al atrio izquierdo, se produce una disminución en el débito aórtico. Esta situación dará lugar a la activación de una serie de mecanismos compensadores a nivel sistémico, por una parte, tales como la estimulación del sistema nervioso simpático, sistema renina, angiotensina, aldosterona y liberación de hormonas antidiuréticas, principalmente, y a nivel cardíaco, por otra, tales como la dilatación del atrio izquierdo. Estas modificaciones dependerán del tamaño del orificio regurgitante, volumen de regurgitación, impedancia aórtica durante la eyección sistólica, estado general del miocardio y capacidad del atrio izquierdo para distenderse y aceptar el aumento del volumen. Los mecanismos compensadores humorales y de adaptación cardíaca condicionan en muchos casos la evolución de la valvulopatía y el estadio clínico de la enfermedad, siendo el aumento del tamaño cardíaco reflejo del grado de severidad del proceso. El diagnóstico de la enfermedad puede realizarse en base a la ocultación de un soplo holo pansistólico sobre el foco mitral. Diagnóstico. Se realiza mediante la observación del paciente y examen clínico completo. Adicional, la auscultación permite la detección de un soplo que tiende a ser audible en el lado izquierdo del tórax y a presentar diversos grados de intensidad. La evaluación clínica se efectúa en base al cuadro clínico y técnicas complementarias de diagnóstico, como radiografías torácicas, electrocardiografías y ecocardiografías. De esta forma es posible aumentar las posibilidades de establecer un mejor pronóstico y adecuar la terapéutica adecuada para el animal. Las radiografías torácicas es considerada uno de los principales exámenes complementarios de evaluación cardiopulmonar en pequeños animales. Permite valorar los cambios en las estructuras principales, modificaciones en las siluetas cardíacas y vascularización pulmonar. Es de suma importancia la valoración de las variaciones de tamaño cardíaco y campo pulmonar en las diferentes estadios de insuficiencia cardíaca debida a la valvulopatía mitral adquirida crónica en el perro, para conocer la severidad de la enfermedad y, por tanto, poder instaurar así la terapia más adecuada. Tradicionalmente, la valoración del tamaño de la silueta cardíaca en las radiografías se ha efectuado a través del número de espacios intercostales y posición de la tráquea en la proyección lateral y por medio de números de espacios intercostales e índice cardiotorácico en la proyección dorso-ventral, ventral-dorsal. La ecocardiografía, combinando las imágenes 2D, modo M y Doppler, permite la evaluación de las estructuras y función valvular, así como establecer presiones de llenado y en muchas ocasiones la función ventricular, sistólica y diastólica, y el grado de remodelación de las cámaras. Cardiomiopatía dilatada. El término cardiomiopatía hace referencia a un grupo de enfermedades que afectan primordialmente al músculo cardíaco. La cardiomiopatía dilatada se caracteriza por una baja contractibilidad miocárdica. Es una enfermedad del músculo cardíaco que generalmente comienza en el ventrículo izquierdo, se da un aumento de tamaño y por ende una dilatación, y los órganos del cuerpo sufren daño por inadecuado suministro de sangre y oxígeno. Y esto da lugar a manifestaciones clínicas de insuficiencia cardíaca, arritmias y, en algunos casos, enfermedades tromboembólicas. En el caso de cardiomiopatía dilatada, se dice que es una enfermedad bien reconocida en perros de pronóstico reservado a malo. Afecta a más caninos de raza pura y de tamaño mediano a grande.
Entre ellas se destacan los Doberman-Pinscher. En raras ocasiones se observa cardiomiopatía dilatada en perros de raza pequeña. Ya que la cardiomiopatía dilatada es una enfermedad primaria de etiología incierta, para su diagnóstico hay que excluir causas secundarias como: número 1. Deficiencias nutricionales. La taurina y la carnitina se asocian con un fenotipo de cardiomiopatías dilatadas. Se deben explorar estos aminoácidos, ya que los niveles de taurina en sangre pueden ser de ayuda porque los de carnitina no se correlacionan bien con los niveles miocárdicos. Número 2. Inducida por drogas. Ciertas drogas, como la dexorubicina, pueden provocar cardiomiopatías dilatadas. Por ello, muchos perros son examinados antes y después de la quimioterapia. Número 3. Taquicardiomiopatía. Una frecuencia cardíaca alta puede causar cardiomiopatía dilatada. La frecuencia cardíaca exacta para producir este efecto aún no se ha establecido, pero puede estar por encima de los 160 latidos por minuto. La taquicardiomiopatía puede ser vista en perros con taquicardias supraventriculares. Perros con fibrilación atrial suelen tener disfunción sistólica subyacente y se hace difícil diferenciar la causa y el efecto. Si se controla la taquicardia supraventricular, se logra revertir la disfunción sistólica. Se debe tomar en cuenta que la muerte súbita puede manifestarse como único signo clínico de la cardiomiopatía dilatada. Y si no se realiza una necropsis, esta patología puede no ser diagnosticada. La cardiomiopatía dilatada tiene una larga fase asintomática que puede durar años. El ecocardiograma puede ser normal, pero un número significativo de arritmias ventriculares confirma el diagnóstico. Fisiopatología. El mayor problema de la cardiomiopatía dilatada es la difusión sistólica, particularmente de la aurícula y ventrículo izquierdo. Este descenso de contractilidad cardíaca produce una disminución del volumen sistólico y de gasto cardíaco, por lo que la presión arterial del paciente puede descender a niveles peligrosos y como consecuencia se activan los sistemas compensatorios para mantener un gasto cardíaco adecuado. Los mecanismos que se activan son la actividad simpática, incrementando la contractilidad y frecuencia cardíaca, y la activación de receptores alfa de vasos sanguíneos, provocando vasoconstricción. Por otra parte, la reducción de perfusión renal por bajo gasto cardíaco incrementa el funcionamiento del sistema renina, angiotensina y aldosterona, aumentando la presión arterial, la volemia y el retorno venoso, produciendo mayor retención de agua y sodio a nivel glomerular. Los ventrículos sobrecargados sufren hipertrofia excéntrica, con el objetivo de aumentar el gasto cardíaco, y en un corazón sano lo logra, ya que un mayor llenado ventricular en diástole coloca a las fibras musculares en posición más favorable para la eyección de sangre en la siguiente sístole. Sin embargo, en este estado de cardiomiopatía dilatada, el corazón tiene deficiencias en la contractibilidad y la relación de estas variables se rompe y conduce al deterioro de la contractibilidad, llevando la dilatación del corazón hasta su límite. Esta alteración del corazón se explica ya que la tensión de la pared ventricular después de la apertura de la válvula mitral se incrementa, lo que explica que los cambios de grosor de la pared precede y condiciona el llenado ventricular. La cardiomegalia
junto con la disfunción de músculos papilares, provoca una mala coaptación de las válvulas mitral y tricúspide, induciendo una insuficiencia valvular. Finalmente, los mecanismos compensatorios contribuyen a la injuria sobre el miocardio, disminuyendo el gasto cardíaco hasta provocar un shock cardiogénico. Sintomatología. Los signos comunes en la fase inicial incluyen tos, dificultad para respirar, intolerancia al ejercicio y síncope. Mientras que en la fase más avanzada los signos incluyen distensia abdominal, compromiso respiratorio posicional y tos nocturna aislada. Tos cardiogénica se debe a la compresión mecánica de los bronquios principal izquierdo por la dilatación de la aurícula izquierda y también por la presencia del edema pulmonar. Otros síntomas más comunes son la pérdida de peso, anorexia y taquicardia o fibrilación auricular. Una consecuencia clínica importante es que los ventrículos de un animal en reposo son capaces de bombear un volumen sistólico casi normal, incluye en ausencia de la construcción auricular apropiada, por ejemplo, durante la fibrilación auricular. Sin embargo, durante el ejercicio, las contracciones auriculares tienen una gran contribución al llenado ventricular, ya que la frecuencia cardíaca alta que se produce se deja un corto periodo de tiempo para el llenado distólico. Por lo tanto, los animales con fibrilación auricular manifiestan una clara intolerancia al ejercicio. El síncope se caracteriza por una pérdida temporal de la conciencia que suele ser causada por una insuficiencia de suministro de sangre al cerebro, pero también puede deberse a una caída repentina de la presión arterial, a arritmias ventriculares sostenidas, a bajos niveles de glucosa, calcio o sodio en la sangre, a actividades convulsivas, a desórdenes metabólicos o hipovolemia. Una historia detallada puede diferenciar entre el colapso relacionado con una afección cardíaca versus un episodio de convulsión. Diagnóstico: esta enfermedad de aparición más frecuente en adultos con una presencia clínica que puede ser tan sutil como un desarrollo gradual de intolerancia al ejercicio y pérdida de peso. Sin embargo, más comúnmente se pasa por alto los principales signos de la enfermedad y la enfermedad no es diagnosticada hasta que la insuficiencia cardíaca congestiva se desarrolla y el paciente presenta tos, dificultad respiratoria y en ocasiones ascistitis. Los perros asintomáticos con esta enfermedad, más a menudo identificados como resultado de un murmullo incidental o arritmia que se detecta durante el examen físico por un movimiento o consulta diferente. Es por ello que preguntas adicionales pueden estar relacionadas con el sistema cardiovascular en la consulta. Debe incluir la presencia de frecuencia de tos, dificultad para respirar y tiempo de la evolución de la distensión abdominal. Una historia de colapso, especialmente inducida por el ejercicio, podría ser un dato muy importante. Finalmente, se hace un diagnóstico presuntivo por medio de la historia, los hallazgos de examen físico, pruebas de apoyo obtenidas a través de imágenes. En fase oculta, es frecuente encontrar complejos ventriculares prematuros y un 30% de casos presentan muerte súbita. Se establece un diagnóstico definitivo basado en hallazgos históricos de apoyo y los hallazgos del examen físico radiográfico que identifican radiomegalia o edema pulmonar. El diagnóstico requiere ecocardiografía como prueba diagnóstica definitiva que demostrará aumento de las dimensiones de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo con mala función sistólica.